Madre, no, por favor, madre, madre. El crepúsculo en Valle Salvaje ya se había instalado, proyectando largas sombras sobre la mansión Gálvez de Aguirre. Rafael estaba de pie en el pasillo tenuemente iluminado. Su respiración constante, pero su corazón un horno de traición. Úrsula se acercó, su silueta suave contra la luz parpadeante de las velas. Sin saber de la tormenta que la esperaba, él había ensayado este momento. Cada palabra una hoja afilada por las cartas que Adriana había entregado, cartas que exponían la llegada calculada de Úrsula al valle. Sus ojos, que antes se suavizaban con sus sonrisas tímidas, ahora ardían con una fría determinación. Úrsula, comenzó él, su voz un engaño de calma. He estado pensando en tu viaje aquí. Ella inclinó la cabeza. Sus ojos oscuros, bien abiertos, con una inocencia practicada. ¿Qué te trajo exactamente a Valle Salvaje? No solo la invitación de Adriana, ¿verdad? La pregunta colgaba como un lazo, deliberada e implacable. La sonrisa de Úrsula se tambaleó. Una grieta en su fachada cuidadosamente construida necesitaba un nuevo comienzo. Respondió ella, su voz temblando lo suficiente para parecer sincera. Lo sabes, Rafael. Quizá un futuro próspero, un hombre como yo. Cada palabra era un paso más profundo en la trampa. El aliento de Úrsula se cortó, sus manos retorciendo la tela de su vestido. No sé a qué te refieres, balbuceó ella, pero el temblor en su voz la traicionaba. Los instintos de Rafael, agudos como los de un depredador, captaron el olor de su miedo. No levantó la voz, no hacía falta. El peso de su sospecha bastaba para inmovilizarla. El pasillo parecía encogerse con los retratos de los ancestros Gálvez, mirándolos como jueces silenciosos. Nunca has hablado de las cartas de Victoria, presionó él, su tono cortando sus defensas. ¿Qué te prometió ella? Mi confianza, la fortuna de mi familia. El rostro de Úrsula palideció, sus labios entreabiertos como si fuera a protestar, pero no salieron palabras. El silencio era su confesión, más fuerte que cualquier negación. El corazón de Rafael se retorció, no por el dolor de la traición, sino por la amarga claridad de la verdad. Quería creer en ella, encontrar consuelo en su vulnerabilidad. Ahora, solo veía una máscara. Te confío en ti, dijo él. Las palabras cargadas de finalidad, pero la confianza se gana, no se teje con mentiras. Se dio la vuelta, dejándola congelada en el pasillo, su telaraña cuidadosamente tejida desmoronándose. El cazador en él se agitó, listo para perseguir la verdad completa. Sin importar el costo, el destino de Úrsula estaba sellado, no por su ira, sino por el peso de su propia decepción. En una esquina apartada de Valle Salvaje, donde los pinos susurraban secretos a la noche, Victoria estaba frente a Felipe, su compostura deshilachándose como un tapiz gastado. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y su propia desesperación. Había convocado a Felipe a este claro escondido, su última apuesta desesperada para silenciarlo. Felipe se mantenía erguido, ya no la figura servil que ella manipulaba antes, sino un hombre forjado de nuevo por la venganza. Sus ojos brillaban con una certeza peligrosa, su ropa desarreglada en marcado contraste con el fuego en su mirada. Felipe, seamos razonables. Comenzó Victoria, su voz esforzándose por ser seductora pero traicionando el pánico. Nombra tu precio. Te daré lo suficiente para desaparecer, para vivir como un rey. Solo olvida lo que sabes. Olvida Mercedes. Sus palabras eran una súplica envuelta en oro, pero la sonrisa
lenta y burlona de Felipe las cortó como una hoja. Él se acercó. Su presencia imponente. «Llegas tarde. Victoria», dijo él. Cada sílaba goteando de deleite. «En otro tiempo, tu dinero podría haberme influido. No ahora». Su voz era firme, resuelta. «He hecho un pacto con Mercedes. Mi lealtad es de ella. Y esto hizo un gesto vago, abarcando su imperio en ruinas. Esto es por justicia. O tal vez solo por el placer de verte caer». Ella había subestimado a Felipe. Lo había descartado como un peón. Ahora, él era el alfil, listo para atacar. Su mente corría, buscando alguna ventaja, pero no encontró ninguna. La riqueza que manejaba, las amenazas que tejía, eran impotentes contra su determinación. Había jugado el juego del poder y perdido. «No entiendes lo que estás haciendo», susurró ella. Su voz un hilo frágil. «Lo arruinarás todo. Tú lo hiciste sola». Él se dio la vuelta, dejándola sola en el claro. El peso de su derrota más pesado que la oscuridad que se cerraba. Ella se hundió de rodillas. La tierra fría mordiendo a través de su vestido de seda. El imperio que había construido sobre mentiras se estaba derrumbando. Y la traición de Felipe fue el golpe final. Sus manos temblaban mientras se aferraba al suelo, como si pudiera anclarla contra lo inevitable. Para Felipe, cada paso que se alejaba era un triunfo. No solo estaba desafiando a Victoria, estaba reescribiendo su lugar en el valle. Mercedes le había dado un propósito, y él lo llevaría hasta el final. No por oro, sino por el ajuste de cuentas que Victoria merecía. La noche lo tragó, dejando a Victoria frente a las ruinas de su ambición. En la humilde morada donde yacía Raimunda, el aire estaba cargado con el olor a lavanda y el tenue quemado sagrado de las velas. La habitación, pequeña y desgastada, brillaba suavemente. Un santuario contra la noche que se acercaba. La forma frágil de Raimunda descansaba en la cama, su respiración superficial, cada una tranquila defianza contra lo inevitable. Su rostro, marcado con las líneas de una vida vivida con fiereza, mantenía una calma serena. Alrededor de ella se reunían sus seres queridos vecinos, familiares y Atanasio, su hijo, cuyos hombros anchos se hundían bajo el peso de la pérdida inminente. Atanasio se arrodillaba a su lado, sujetando su mano delgada, cuyo calor se desvanecía como hojas de otoño. Él había luchado por traer a un doctor de la ciudad, por negociar con el duque por su vida, pero la voluntad de Raimunda era de hierro. «Mi hora ha llegado», había susurrado ella, su voz un hilo de certeza. Ahora, él solo podía honrar su elección. Sus ojos, tenues pero lúcidos, se encontraron con los de él, y ella apretó su mano con una fuerza sorprendente. «Ha sido mi orgullo», murmuró ella. «Vive con valentía». Como hice yo. Él quería gritar, rogarle al cielo que la perdonara, pero la paz de ella lo silenciaba. La habitación se llenó de oraciones suaves y recuerdos compartidos en tonos bajos, historias de la risa de Raimunda, su amor terco, su fuerza que los había anclado a todos. Cada palabra era un hilo tejiendo su legado en sus corazones. A medida que las velas parpadeaban, la respiración de Raimunda se volvía más débil, como una marea que se retira. Atanasio sintió que el momento se acercaba, un cuchillo retorciéndose en su pecho. Ella giró ligeramente la cabeza, mirando al techo como si viera más allá. Una sonrisa leve curvó sus labios, y con un último suspiro suave, se fue. La habitación se quedó quieta, el silencio más fuerte que cualquier llanto. Atanasio presionó su mano contra sus labios, sus sollozos liberándose,
crudos incontrolables. Los otros inclinaron la cabeza, algunos se persignaron, otros lloraron en silencio. Raimunda había elegido su final con dignidad, en el hogar que construyó, rodeada de amor. Para Atanasio, el mundo cambió de manera irreversible. Su madre, su estrella guía, ya no estaba. El dolor era un vasto mar inexplorado y él estaba a la deriva. Sin embargo, en su serenidad final, ella le había dejado un mapa, su valentía, su amor, para guiarlo a través de la oscuridad. Afuera, Valle Salvaje permanecía indiferente. Su belleza salvaje intacta ante el duelo dentro. Las estrellas brillaban frías, testigos de una vida extinguida y un corazón de hijo roto. Atanasio permaneció a su lado, sin querer soltarla. Sabiendo que el amanecer traería un mundo para siempre alterado, el aire en el estudio de don Hernando estaba cargado con el olor a cuero viejo y humo de cigarro, una fortaleza de tradición donde el poder siempre había reinado sin desafíos. Leonardo estaba frente a su padre, su deferencia usual, reemplazada por una determinación de acero. El peso de años pasando en la sombra de su padre lo presionaba, pero esa noche ya no era el hijo obediente. Su amor por Bárbara había encendido un fuego dentro de él, y no se doblegaría. Don Hernando estaba sentado detrás de su imponente escritorio, sus ojos estrechándose ante la defianza desconocida en la postura de Leonardo. «Padre», dijo Leonardo, su voz firme, «he terminado de vivir por tus expectativas. Elijo a Bárbara, y elijo Valle Salvaje. Mi vida es mía para moldearla». Las palabras caían como un guante lanzado, audaces y irrevocables. Las cejas de don Hernando se fruncieron, sus dedos apretando los reposabrazos de su silla. Había esperado negociación. Quizás soberbia, pero no esta convicción inquebrantable. Renunciarías a tu familia, a tu legado. Por ella, gruñó él, su voz baja pero cargada de amenaza. Leonardo se acercó, sin amedrentarse. No renunció a nada. Reclamo lo que es mío, mi felicidad. Bárbara no es solo una mujer. Ha soportado dolor, luchado por su lugar, y me ha enseñado qué significa mantenerse erguido. Tú, de todas las personas, deberías respetar esa fuerza. Sus palabras llevaban un poder tranquilo, un espejo levantado ante la naturaleza implacable de su padre. La habitación parecía contener la respiración, con el tic-tac de un reloj, el único sonido en el silencio cargado. Don Hernando estudió a su hijo, su mirada penetrante. Por primera vez, veía no a un chico para moldear, sino a un hombre forjado por convicción. Recuerdos de su propia juventud, imprudente y apasionada, se agitaron incómodamente. La resolución de Leonardo era un reflejo de la suya, un legado que no había anticipado. La mandíbula del patriarca se tensó, pero algo cambió en sus ojos. Una grieta en la armadura de su orgullo. «¿Crees que sabes qué es el amor?», dijo él, su tono más suave, casi cuestionando. «¿Crees que vale esta rebelión?». Don Hernando permaneció quieto, el peso de las palabras de su hijo asentándose como polvo. Por una vez, el patriarca sintió que el suelo se movía bajo él, su control resbalando. La rebelión de Leonardo no era solo un desafío, era un nuevo capítulo, uno que ya no podía dictar. Afuera, la noche se profundizaba y Leonardo se sentía más ligero, como si se quitara cadenas. Su futuro con Bárbara ya no era un sueño, sino un voto. La biblioteca de la mansión Gálvez de Aguirre era un capullo de sombras, sus estantes pesados con secretos más antiguos que el valle mismo. Adriana estaba en el centro,
sus manos temblando mientras sujetaba el paquete de cartas que Luisa había arriesgado todo para obtener. El fuego en el hogar proyectaba una luz parpadeante sobre su rostro, iluminando la furia que había reemplazado su gentileza usual. Estas cartas, más explícitas y condenadoras que las anteriores, eran la prueba final del esquema de Úrsula y Victoria. Cada palabra que leía alimentaba su determinación de exponerlas. Paseaba, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra, su mente corriendo con estrategias. Rafael y Julio necesitaban ver esto, pero el momento era todo. El encanto de Úrsula ya había convencido a demasiados. Su vulnerabilidad fingida, un veneno que se filtraba por la familia. La confrontación de Adriana en el jardín había confirmado la duplicidad de Úrsula. Sus negaciones eran demasiado pulidas, su shock demasiado ensayado. Ahora, con estas cartas, Adriana sostenía la verdad como una hoja. Afilada e implacable, la puerta se abrió con un crujido, y Julio entró. Su ceño escéptico, una vista familiar. «¿Qué pasa ahora?» «Adriana», preguntó él, su tono cansado. Ella le empujó las cartas, su voz vaga, pero feroz. «Lee esto. Julio, ya no hay ambigüedad. Planeaban usar a Rafael para asegurar la fortuna Gálvez con mentiras». Los ojos de Julio escanearon las páginas, su pragmatismo luchando contra la evidencia irrefutable. Frases como «su corazón herido» y «nuestro futuro asegurado» saltaban, cada una, un clavo en el ataúd de Úrsula. Adriana lo observaba, su paciencia delgada, ya no es circunstancial. Se burlaron de su dolor. «Ah, Julio, se burlaron de nosotros todos». Su voz se quebró, no por debilidad, sino por el peso de la traición. Había recibido a Úrsula como familia solo para encontrar una serpiente en medio de ellos. Julio suspiró, frotándose la sien. «Si actuamos, romperá a la familia», advirtió él. Los ojos de Adriana ardían. «Ya está rota. No la dejaré envenenarnos más». Llamaría al instinto de Rafael, al valor de Luisa y hasta al sentido de justicia despiadado de don Hernando. Las cartas eran su arsenal, pero su corazón era su guía. Pensó en la angustia de Rafael, en la confianza que había puesto en Úrsula, ahora destrozada. Esto no era solo venganza, era para proteger lo que quedaba de su familia fracturada. Mientras Julio asentía a regañadientes, Adriana sintió un impulso de propósito. La noche era joven, y los secretos del valle estaban en sus manos. Úrsula y Victoria enfrentarían las consecuencias, y Adriana sería su ajuste de cuentas en el sótano tenuemente iluminado de la mansión Gálvez, donde el olor a pulimento y pan rancio se aferraba al aire. Los cuartos de los sirvientes zumbaban con tensiones, no dichas. Eva, la gobernanta de voluntad de hierro, estaba en el estrecho cuarto de despensa, sus ojos ardiendo mientras confrontaba a Amadeo, su postura casual, recostado contra un estante de conservas. No ocultaba la defianza en su mirada. El choque era inevitable. Sus lealtades y deseos, una telaraña enredada que amenazaba el frágil orden de la casa. «¿Crees que soy ciega, Amadeo?», siseó Eva. Su voz un susurro venenoso. «Tus ojos siguen a Isabel como un buitre circulando a su presa. Es imprudente, peligroso». La mandíbula de Amadeo se tensó, pero forzó una sonrisa. Fingiendo inocencia, «Soy solo atento con la señora de la casa. Eva, es mi deber». Sus palabras eran suaves, pero el destello de culpa en sus ojos lo traicionaba. Eva se acercó, su presencia eclipsándolo a pesar de su estatura menor.
El deber no se demora como una obsesión. Escupió ella. Traerás la ruina a todos nosotros. Su encanto fácil y su creciente cercanía con Irene, su sobrina, perturbaban la jerarquía rígida que ella imponía. Y Francisco, continuó ella, su voz bajando a un tono peligroso. Su familiaridad con Irene es una amenaza. Estoy a punto de despedirlo. Amadeo aprovechó la oportunidad para desviarla. Francisco no es peor que nadie aquí. ¿Por qué lo señalas? Celosa de la atención de Irene. Los secretos de Francisco inquietan a la casa. Irene es demasiado ingenua para verlo. Sus palabras llevaban el peso del miedo de una protectora, pero también una necesidad desesperada de control. La llegada de Irene había sido la oportunidad de Eva de moldear una sucesora, pero la influencia de Francisco estaba deshilachando ese plan. La despensa se sentía más pequeña, las paredes cerrándose sobre su guerra susurrada. Amadeo se enderezó, su defiance ardiendo. Ves amenazas en todas partes, Eva, pero tal vez el verdadero peligro es tu agarre en esta casa. La gente habla, se cansan de tus reglas. La acusación picaba y los ojos de Eva se estrecharon. Sabía que los sirvientes susurraban, su lealtad deshilachándose bajo su escrutinio implacable. Sin embargo, no cedería. La estabilidad de la familia Gálvez dependía de ella. O al menos eso creía, mientras Amadeo se escabullía a su lado, dejando la despensa en un silencio tenso. La resolución de Eva se fortaleció. Vigilaría a Francisco. Controlaría la imprudencia de Amadeo y protegería a Irene, aunque eso significara romperle el corazón a su sobrina. En el mundo de los sirvientes, el poder era tan precario como en los salones principales, y Eva lucharía por mantener el suyo. Mercedes se movía por los pasillos sombríos de la mansión Gálvez, sus pasos silenciosos pero decididos, como una depredadora en seda. El candelabro arriba proyectaba luces fracturadas sobre sus rasgos afilados, reflejando el brillo calculado de su mente. Había enredado a Felipe en su red, y ahora su lealtad era un arma contra el imperio en ruinas de Victoria. La casa pequeña, ese símbolo codiciado de estatus, estaba al alcance de su mano, y Mercedes jugaba su carta con precisión despiadada. Cada movimiento era un paso hacia la victoria en el juego implacable de poder del valle. En un salón tranquilo, se encontró con Felipe, cuyos ojos aún ardían con la emoción de desafiar a Victoria. «Lo hiciste bien», ronroneó Mercedes, su voz suave como terciopelo pero con un filo de acero. «Ella se está desmoronando, tal como lo planeamos». Felipe asintió. Su nueva confianza, un contraste marcado con el hombre que había sido. «Me ofreció todo. ¿Oro? Libertad». Le escupí en la cara. Los labios de Mercedes se curvaron en una sonrisa fría y aprobadora. «Bien, déjà la retorcerse». Su desesperación es nuestra ventaja. Colgaría la amenaza de exponerla, prolongando el tormento de Victoria hasta que la casa pequeña fuera suya. No era solo ambición, era supervivencia. On va le salvar. Solo los astutos prosperaban. Y Mercedes había aprendido esa lección hace mucho. Veía el pánico de Victoria, el fervor de Felipe y las fracturas de la familia Gálvez como piezas en su tablero, cada una a su disposición. Se inclinó más cerca de Felipe, su mirada clavada en la de él. «Mantente alerta», le advirtió. «Victoria está acorralada, pero un animal atrapado muerde con más fuerza, y no dejes que tu orgullo nuble tu juicio». Felipe se tensó, pero asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Mercedes no confiaba plenamente en nadie, ni siquiera en su aliado. Su fortaleza radicaba en su soledad, en su capacidad
para usar las debilidades de los otros sin revelar las suyas. Mientras Felipe se iba a vigilar a Victoria, Mercedes se quedó, con la mente acelerada. La casa pequeña no era solo una casa, era un trono, una declaración de su dominio en un mundo que, una vez, la había ignorado. Pensaba en su juventud, en cómo había luchado a través del desprecio y las dificultades. Esta victoria reescribiría su historia, y la caída de Victoria sería su prólogo. La noche se profundizaba, y Mercedes sentía el pulso del valle alinearse con el suyo. No era solo una jugadora en este drama, era su arquitecta, con Felipe como su espada, y el miedo de Victoria como su combustible. Grabaría su nombre en la historia de Valle Salvaje. La casa pequeña sería suya, y nadie, ni Victoria ni la familia Gálvez, podría detenerla. El gran salón comedor de la mansión Gálvez era un teatro de opulencia, con su larga mesa brillando bajo los candelabros de cristal, pero el aire crujía de inquietud. Don Hernando presidía en la cabecera, sus ojos agudos escaneando a su familia e invitados, como un maestro de ajedrez esperando el próximo movimiento. El tintineo de la plata y los murmullos corteses ocultaban la corriente subterránea de desconfianza. Cada invitado un jugador, en el intrincado juego del valle. Los Gálvez más jóvenes susurraban escándalos. Su risa frágil. Mientras los mayores llevaban máscaras de civismo forzado, la tensión era el verdadero invitado. Silenciosa pero asfixiante. Entonces, las puertas dobles se abrieron de golpe, rompiendo la fachada de decoro. Felipe entró. Su presencia como un trueno. Se había ido el sirviente tímido. Este era un hombre renacido, con su abrigo desarreglado y ojos salvajes proclamando desafío. La habitación se congeló. Tenedores en el aire, respiraciones contenidas. Mientras él se plantaba en la puerta, su silueta stark contra el pasillo oscuro. «Buenas noches», bramó. Su voz un desafío que resonaba en las paredes doradas. Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose en cada rostro, saboreando su shock. Los invitados más jóvenes miraban boquiabiertos, medio divertidos, sintiendo un espectáculo. Los mayores se tensaron. Su inquietud, palpable. Don Hernando fue el único que permaneció impasible, sus ojos brillando con intriga en lugar de ira. Paga él. La intrusión de Felipe era un movimiento audaz en el tablero, uno que no había anticipado pero que disfrutaba. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los dedos entrelazados. Mientras la voz de Felipe cortaba el silencio de nuevo, «He venido a hablar verdades que esta familia entierra», declaró. Sus palabras dirigidas a Victoria, que estaba pálida y rígida, con las manos apretadas debajo de la mesa. Los ojos de Victoria se movieron, buscando escape, pero la mirada de Felipe la clavaba. «Creíste que podías comprarme». «No», dijo, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Jadeos recorrieron la habitación. Los labios de Adriana se abrieron, sus sospechas confirmadas, mientras la mano de Rafael se apretaba alrededor de su vaso. Su confrontación anterior con Úrsula, resonando en su mente, Julio frunció el ceño, calculando. Siempre el escéptico. Los sirvientes que revoloteaban en los bordes se miraron. El rostro de Eva, una máscara de furia apenas contenida. Las palabras de Felipe colgaban pesadas, con la promesa de más por venir. No nombró los pecados de Victoria. Almenys no aún. Pero la amenaza era clara. El salón zumbaba con susurros. La unidad cuidadosamente curada de la familia fracturándose ante sus ojos. La sonrisa leve de don Hernando traicionaba su fascinación. El caos era su elemento,
y Felipe su heraldo. Mientras el patriarca señalaba silencio, Felipe se retiró. Su punto hecho, dejando la habitación, tambaleándose al borde de revelaciones que reestructurarían Valle Salvaje. La noche se había encendido y las llamas de la verdad se extendían imparables. El silencio pesado de la biblioteca envolvió a Rafael y Julio. El resplandor del fuego proyectando sombras largas sobre las estanterías de roble. Las cartas recién entregadas de Adriana yacían esparcidas en la mesa. Sus palabras condenadoras, un contraste stark con la elegancia muda de la habitación. Los dedos de Rafael trazaban la escritura elegante de la mano de Victoria, cada línea una herida fresca. Su corazón herido, asegurar nuestro futuro. Las frases quemaban, exponiendo la seducción calculada de Úrsula. Julio, siempre cauteloso, releía una carta, el ceño fruncido, buscando fallas en la evidencia. El aire estaba espeso con el peso de la traición. El lazo de los hermanos tensado por sus instintos diferentes. La voz de Rafael rompió el silencio. Baja y tensa. Esto no es un malentendido. Julio, lo planearon. El encanto de Úrsula. Sus lágrimas. Todo una trampa para mí. Sus ojos, fijos en las llamas, reflejaban una tormenta de humillación y rabia. Había abierto su corazón a Úrsula, buscando consuelo, solo para encontrar su dolor convertido en arma. Julio dejó la carta. Su pragmatismo vacilante es explícito. Admitió, pero confrontarla ahora arriesga todo. Necesitamos más que palabras. Me llaman un hombre herido, un peón para su avaricia. ¿Qué más necesitas? Su voz temblaba, no de duda, sino del filo crudo de la certeza. Las cartas detallaban el rol de Úrsula para enredarse con Rafael, para asegurar la fortuna Gálvez a través del matrimonio. La ambición de Victoria era la arquitecta, Úrsula la ejecutora. Cada revelación arrancaba la ilusión a la que Rafael se había aferrado, dejando solo una resolución fría. Julio se recostó, frotándose las sienes. Si exponemos esto, fracturará a la familia. Los lazos de Victoria corren profundo. Úrsula ha encantado a la mitad del valle. La mirada de Rafael se endureció. Que se fracture. No la dejaré jugar conmigo por más tiempo. Su mente flash al pasillo. Las negaciones vacilantes de Úrsula bajo su interrogatorio. Las cartas confirmaban lo que sus instintos habían gritado: ella no era inocente. Se sentía diseccionado, sus vulnerabilidades expuestas para su provecho. La voz de Adriana resonaba en sus pensamientos, su furia un espejo de la suya. Había instado a la acción y ahora, con estas cartas, tenían los medios. Rafael envisionaba la reunión que Adriana planeaba, donde las mentiras de Úrsula se desenredarían ante todos. Estaría allí, no como una víctima, sino como un cazador, su dolor forjado en propósito. La cautela de Julio persistía, pero la certeza de Rafael era inquebrantable. El fuego crepitaba, como si en acuerdo, su calor, una promesa del ajuste de cuentas por venir. Mientras los hermanos se sentaban, las cartas entre ellos como un arma cargada, el camino adelante se cristalizaba. El esquema de Úrsula y Victoria estaba expuesto y Rafael se aseguraría de su caída, sin importar el costo para la frágil paz del valle. El pasillo de la mansión Gálvez era una galería de retratos ancestrales, sus miradas serias testigos del drama que se desplegaba. Rafael se plantaba frente a Úrsula, su calma una delgada capa sobre la tempestad dentro. Las antorchas parpadeantes proyectaban sombras irregulares, reflejando la tensión entre ellos. La sonrisa de Úrsula,
Una vez un bálsamo para sus heridas, ahora parecía un artificio practicado. Sus ojos oscuros buscando una escapatoria de su escrutinio relentless. Las preguntas de Rafael, cada una un golpe calculado, ya la habían sacudido. Y él presionaba más, determinado a desenredar sus mentiras. ¿Por qué valió Salvage? Úrsula preguntó, su voz suave pero penetrante. Pudiste haber ido a cualquier lado. ¿Qué le susurró Victoria para hacer esto tu destino? La palabra destino llevaba un peso deliberado. Eco de las cartas hablando de asegurar un futuro. Las manos de Úrsula se agitaban, su compostura resquebrajándose. «Te lo dije», respondió, su voz vacilante. Necesitaba un nuevo comienzo. Adriana estaba aquí. Familia. Se detuvo mientras Rafael se acercaba. Su presencia una amenaza quieta. Familia, repitió. La palabra afilada. O oportunidad. Te dijo Victoria que yo era un hombre herido. Maduro para tu encanto. El aliento de Úrsula se cortó. Sus ojos se agrandaron por una fracción demasiado larga. Se recuperó rápidamente, su voz elevándose en protesta. Eso es absurdo. En Rafael, ¿por qué pensarías algo así? Pero su indignación era demasiado pulida. Su shock, una actuación. Los instintos de Rafael, afilados por la traición, capturaban cada señal. El temblor en sus dedos, el pánico fugaz en su mirada. Se inclinó, su voz bajando a un susurro casi. Te confié, Úrsula. Vi verdad en tus ojos. Fue todo una mentira. La pregunta no era solo una acusación, era una súplica. Una última oportunidad para que confesara. Los labios de Úrsula se abrieron, pero no salieron palabras. Su silencio era un abismo, tragándose la última esperanza de Rafael. La veía ahora, no como el alma vulnerable que había atesorado, sino como una jugadora en el juego de Victoria. Su corazón el premio. Úrsula intentó pivotar, su voz suavizándose. Rafael, ¿estás herido? Lo veo, pero no soy tu enemiga. Las palabras ment para calmar. Solo avivaron su resolución. Se enderezó, sus ojos fríos. Tienes razón. Estoy herido, pero no soy el tonto de nadie. Se dio la vuelta, dejándola en el pasillo. Su máscara practicada inútil contra su claridad. Los retratos parecían asentir, aprobando su resolución. Úrsula se quedó congelada, el peso de su engaño presionando, sabiendo que el cazador había olido su rastro y no aflojaría. El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas de la mansión Gálvez, proyectando rayas doradas sobre el salón donde Bárbara se plantaba. Su postura rígida pero radiante. El peso del respeto inesperado de don Hernando aún perduraba. Un cambio sísmico en su mundo. Ya no la marginada despreciada. Sentía los ojos del valle sobre ella. No con desdén, sino con curiosidad. La defianza de Leonardo había abierto una puerta y el reconocimiento de Hernando, su mirada suavizada, sus palabras de admiración reluctante, la había empujado amplia. Bárbaro, una vez una superviviente en las sombras, estaba asumiendo un nuevo rol, uno que no se había atrevido a imaginar. Alisó su vestido, la tela simple pero llevada con dignidad quieta, y enfrentó el espejo. Su reflejo mostraba a una mujer transformada, no por riqueza o título, sino por la fuerza que siempre había llevado. Las palabras de Hernando resonaban: veo lo que Leonardo vio en ti. Eran una victoria, más dulce que cualquier disculpa, un reconocimiento de su resiliencia,
Sin embargo, con este triunfo venía una nueva carga, la aceptación de la familia. Por reluctante que fuera, la colocaba en el corazón de su intrincada red, donde cada mirada y susurro llevaba peso. Leonardo entró. Su presencia un ancla steady. «Estás resplandeciendo», dijo, su sonrisa cálida pero teñida de preocupación. «Pero esto cambia las cosas. Te vigilarán ahora. Te probarán». Bárbara asintió, la mandíbula firme. «Que lo hagan. He enfrentado cosas peores que su escrutinio». Su voz tenía el acero de alguien que había luchado a través de la pérdida y el prejuicio. Pensaba en su pasado. Años de toil, descartada como menos. Y sentía un surge de resolución. No flaquearía. El salón zumbaba con la llegada de otros. Julio, Adriana, incluso Eva, cada uno atraído por la onda de la concesión de Hernando. Sus miradas, una vez frías, ahora tenían un respeto cauteloso. Bárbara les encontró la mirada sin flaquear. Ya no era solo la elección de Leonardo, era una fuerza, su lugar ganado a través del coraje. Adriana, con su propia batalla contra Úrsula, ofreció un asentimiento, un acknowledgement silencioso de fuerza. Seret, incluso Eva, siempre rígida, se suavizó un poco, sintiendo un cambio en el balance de la casa. El corazón de Bárbara se aceleraba, no de miedo, sino de posibilidad. No era una peón en el juego Gálvez, era una jugadora. Su amor por Leonardo, su escudo, su determinación, su espada. Mientras la familia se reunía, el aire espeso con alianzas no dichas. Se plantaba más sota. Valle Salvaje ya no era un lugar para soportar, era suyo para moldear. La mujer en el espejo sonreía levemente, lista para los desafíos por venir. Su despertar, una revolución quieta en el corazón implacable del valle. La noche era un manto sobre Valle Salvaje. Su silencio roto solo por el susurro de las hojas fuera de la mansión Gálvez. En una habitación abarrotada en el ático, Luisa, la Lel criada, se plantaba frente a Adriana, sus manos temblando mientras le entregaba un último paquete de cartas. Estas eran las últimas piezas del rompecabezas, desenterradas de la cacha oculta de Victoria en un acto audaz de defiance. El aire estaba espeso con el olor a polvo y cera. La sola vela proyectando sombras temblorosas sobre el rostro pálido de Luisa. Su lealtad a Adriana la había impulsado a arriesgarlo todo. Su posición, su seguridad, para exponer la verdad. Estas son el resto, señorita, susurró Luisa. Su voz ha pensado de ble. Las encontré en una caja cerrada bajo la cama de Victoria. Son peores. Adriana tomó las cartas, sus dedos, rozando el papel gastado, cada una pesada con el peso de la traición. Desató la cinta de seda, sus ojos escaneando la escritura apresurada. Las palabras eran inequívocas. Las instrucciones de Victoria a Úrsula eran despiadadas, detallando cómo explotar el duelo de Rafael, cómo asegurar la riqueza Gálvez. Su confianza es tu arma. Leía una línea, helando a Adriana hasta la médula. Luisa se movió, sus ojos saltando a la puerta. Si descubren que las tomé. Comenzó, pero Adriana la silenció con una mirada feroz. Eres más valiente de lo que ellos jamás sabrán. Luisa, esto pone fin a su juego. Su voz era acero, templada por gratitud. Sabía el riesgo que Luisa había tomado, escurriéndose por las sombras de la mansión, forzando secretos que podrían costarle caro. Estas cartas eran el clavo final, prueba irrefutable para reunir a Rafael y Julio, para
Sáter, la fachada de Úrsula ante todo el valle. La mente de Adriana corría, tramando la confrontación. La reunión que envisionaba sería un ajuste de cuentas con la autoridad de don Hernando para respaldarlo. Imaginaba el rostro de Úrsula, despojado de su inocencia practicada, y el de Victoria desmoronándose bajo el peso de su propia ambición. El coraje de Luisa le había dado la munición, pero la batalla era suya para pelear. Apretó las cartas. Su resolución, un ember ardiente. «Has hecho más que suficiente», le dijo a Luisa. «Ahora es mi turno». Salió, dejando a Adriana sola con la evidence condenadora. La vela parpadeó. Con murgiendo prisa. Adriana sabía que el amanecer traería una tormenta, una que reestructuraría a Valle Salvaje. La traición de Luisa a Victoria era un acto quieto de heroísmo, pero sus riples serían sísmicos. La verdad estaba en las manos de Adriana, y la usaría como una hoja, cortando a través de las mentiras que habían envenenado a su familia. La primera luz del amanecer se arrastraba sobre Valle Salvaje, pintando las cumbres rugosas del valle en tonos de ámbar y rosa. La mansión Gálvez se mantenía silenciosa, sus paredes empapadas en el aftermath de una noche que había desenredado secretos y shifted fates. La reunión de Adriana se había desplegado en el gran salón, un tribunal donde las cartas, la correspondencia condenadora de Victoria y Úrsula, fueron expuestas. La voz de Rafael, steady pero laced con dolor, leyó las palabras en voz alta. Cada una, un hammer golpeando los lazos frágiles de confianza. El rostro de Úrsula, una vez una máscara de inocencia, se había arrugado. Sus denials ahogados por la verdad. Victoria, acorralada, no ofreció defensa. Su ambición expuesta como un trono hollow. Don Hernando, presidiendo como un juez, había escuchado. Sus ojos brillando con una mezcla de furia y fascinación. La familia, fracturada por greed y deception. Watched como Úrsula y Victoria eran desterradas del valle, sus nombres ahora sinónimos con traición. Rafael se plantaba más alto, sus heridas crudas, pero su resolución unbroken. Adriana, la arquitecta de su downfall, no sintió triunfo, solo el peso de una familia Méndez a través del sacrificio. Julio, siempre cauteloso, asintió en aprobar quieto. Su escepticismo silenciado por la evidence undeniable. Más allá de la mansión, el valle se agitaba con nuevas corrientes. Bárbaro, emboldened por su aceptación, caminaba junto a Leonardo. Su amor, un beacon en el caos. Mercedes, triunfante, reclamó la casa pequeña. Su cunning rewarded. Aunque su victoria llevaba al chill de la solitude, Felipe, no longer un peón, se desvaneció en el amanecer. Su rol en el reckoning completo. En los cuartos de los sirvientes, Eva apretó su agarre, pero los susurros de Dissent crecían más fuertes, su autoridad deshilachándose. Atanasio, solo en el hogar vacío de su madre, enfrentó un mundo sin su luz. Su grif, un vaho silencioso para honrar su fuerza. El valle mismo parecía exhalar. Su belleza salvaje e indiferente a los dramas humanos abajo. Las estrellas se habían desvanecido, reemplazadas por un cielo vasto e inflexible. Nuevas alianzas se formaron en el wreckage. Adriana y Rafael. Bound por su lucha, Seret, Leonardo y Bárbara. Forjando un futuro unsackled por tradition. Sin embargo, scars permanecieron. La verdad había limpiado, pero también había quemado, dejando Valle Salvaje transformado
su corazón crudo pero latiendo. Mientras el sol subía, la gente del valle se movía adelante, cada uno cargando el peso de choices made y secrets buried. El amanecer no era una promesa de paz, sino de resilience. Un testamento a aquellos que soportaron, lucharon y amaron en una tierra tan indomable como sus espíritus. Valle Salvaje se despertó a un nuevo capítulo, su alma irrevocablemente alterada por las revelaciones de la noche. La familia Gávez, una vez un monolith de poder, ahora llevaba las grietas de la verdad, su Unity forjada de nuevo a través del dolor y el coraje. Adriana emergió como una titán quieta. Su búsqueda de justicia, un faro para aquellos perdidos en decepción. Rafael, Scarret pero un Boweth, encontró fuerza en su agency reclaimed. Su corazón no longer un peón. Leonardo y Bárbara, mano en mano, encarnaron un amor que desafiaba los códigos rígidos del valle, su lazo una promesa de cambio. Mercedes, en su casa pequeña Jarwon, se plantaba sola. Su victoria, un reminder de que la ambición, unchecked, carva un camino solitario. El grif de Atanasio lanzó una sombra larga, pero el legacy de Raimunda, su espíritu feroz y dignified, vivió en su resolución para Endure, el valle mismo. Con sus ríos indomables y pinos imponentes, permaneció un testigo silencioso. Su belleza, un canvas para triunfos y tragedias humanas. El amanecer no trajo respuestas fáciles. Solo la certeza de que Valle Salvaje prosperaba en resilience. Su gente, flawed y fierce, continuaría su danza de pasión y traición, cada paso moldeando un futuro tan salvaje como la tierra que llamaban hogar. Que tengas un buen día.